Eh, ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? Gloria a Dios. Es un gusto grandísimo estar aquí y estar con ustedes y celebrar juntos el evento más importante de la historia de la humanidad. El día que el Señor Jesucristo venció a través del poder del Padre desde el cielo, venció la muerte, y eso firma un cheque de garantía de eternidad para ti y para mí. Nada más y nada menos. Dale gracias al Señor, por favor, ¿sí? Dale gracias a Cristo Jesús. Gracias a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a abrir nuestro QR, ¿les parece? Hay unos versículos muy claves ahí que hoy vamos a estudiar, que yo creo que nos van a dar luz en cuanto a todo lo que de hoy significa. Gracias al Señor. Hebreos 12, versículos 1 al 3. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y quisiera leer el mismo pasaje, los mismos 3 versículos, quisiera leerlos de la Nueva Versión Internacional también. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. Por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Te invito a que cierres un momento tus ojos y oremos juntos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tu presencia está aquí, porque tú mismo estás aquí, y tú dijiste: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y la única manera que eso es posible, que tú estés hoy aquí, es por el poder de tu resurrección, Señor. Como tú resucitaste, estás vivo y estás aquí, y vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, en cualquier circunstancia que pasemos, Señor. Hoy queremos poner nuestros ojos en ti, Señor Jesucristo. Gracias por haber ido a la cruz y porque estás hoy a la diestra del Padre. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Y juntos decimos amén. Después de un increíble capítulo, el capítulo 11 del libro de los Hebreos, es un capítulo maravilloso, donde el escritor de Hebreos nos habla acerca de la fe que muchos hombres y mujeres tuvieron y cómo vivieron conforme a esa fe. Si tú quieres seguir ahí en este tema, capítulo 11 habla de la fe y de los héroes de la fe, como se le llama a ese capítulo, los héroes de la fe. Pero entra el escritor al capítulo 12 diciendo: por tanto, al ver todo esto del capítulo 11, a ver a todos estos hombres y mujeres de los que les acabo de platicar, por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esos hombres y mujeres corrieron una carrera. Ellos ya terminaron su carrera, y ellos para nosotros hoy
hoy son como una especie de nube de testigos. Déjenme usar mi imaginación. Es como si estuviéramos corriendo en un estadio olímpico y los que están sentados en las gradas son los que ya corrieron antes que nosotros. Y ahí la escritura menciona a hombres como Abraham, como Moisés, como David, como Josué, como Gedeón, ¿sí? Como Rahab, la mujer esta, dice, ellos son sus testigos ahora que ustedes están corriendo. Es casi como imaginándonos que estamos corriendo en la carrera olímpica de la fe y ellos ya pasaron y están echándonos porras para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, y a medida que ustedes corran con los ojos puestos en Jesús. Con los ojos puestos en Jesús y no volteando a ver a las gradas y a saludar. O sea, un atleta nunca va corriendo y saludando a su mamá que llegó a echarle porras, o saludando en este caso a Moisés o a Abraham que están echándole porras. No, dice, los ojos puestos en Jesús, porque Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Es decir, Él es el que inicia nuestra fe. Nuestra fe inicia en Jesús y quien inicia nuestra fe es Jesús. Dice la escritura que la fe es un regalo de Dios y nadie puede tener fe a menos que Dios en su infinita misericordia decida regalarnos la fe. Si estás orando por alguien para que crea en Jesús, ora al Padre y dile, Dios, por favor, regálale fe a él. Regálale el regalo de la fe para que pueda creer en el autor y en el consumador, el que inicia y el que termina nuestra fe, el alfa y la omega, el principio y el fin, Jesucristo. En Él hemos de poner nuestros ojos. Después de este capítulo 11, entonces, de hablarnos las maravillas que estos hombres y mujeres experimentaron, la manera en la que alcanzaron promesas, pero que también algunos de ellos experimentaron muchas luchas pero muy difíciles de describir por la misma fe. Dice Hebreos 11, regresándonos un poquito y lo tienes ahí, Hebreos 11:33, hablando de estas personas, dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Ese es el tamaño, ese es el calibre de nuestros héroes de la fe. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos. Esta gente tenía algo sobrenatural en ellos que, apagaron fuegos impetuosos, evitaron el filo de espada. En la debilidad, por la fe, encontraron fuerzas. Se hicieron fuertes en batallas. Esta gente, Gedeón, a la hora de enfrentar al ejército de miles de personas de los madianitas, él sale con 32,000 soldados a pelear contra los madianitas y Dios dice, no, son muchísimos los que llevas, vamos a reducirlos. Y Dios los reduce y los vuelve a reducir hasta que queda con 300 personas. Por la fe, puso en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres, dice, como la viuda la viuda con Eliseo, ¿sí? o la viuda también en el caso de Jesús que resucitó a su hija. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Estos son los testigos que tenemos echándonos porras el día de hoy, a medida que tú y yo corremos una carrera de fe que no sé si sea tu caso, pero en mi caso, todos los días y muchos días y a veces varias veces al día, mi carrera de la fe se pone difícil y complicada. Y a lo mejor soy el único, pero mi carrera de la fe se pone difícil y complicada muchos días, muchas veces al día. Esto es lo que estos hombres experimentaron. Pero después sigue diciendo otros de esta lista de Hebreos 11, otros de estos héroes y heroínas de la fe, otros por esta misma fe experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, experimentaron prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados. Imagínate, por la fe. Lo que está diciendo aquí es que por la fe alguien fue aserrado, partido a la mitad.
Y no por el mago del circo que al rato te pega y sales intacto. No, fueron aserrados, fueron cortados a la mitad por la fe. Puestos a prueba. Fueron muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Es decir, por la fe algunos recibieron milagros, pero por la fe otros recibieron sufrimiento. ¿Sí se entiende? Por la fe experimentaron milagros, otros recibieron sufrimiento. Por la fe unos alcanzaron las promesas que se les hicieron, pero otros lo que experimentaron fue vituperios y azotes. Por la fe. La fe, familia, la fe en Cristo Jesús no es en ninguna manera un seguro de vida en contra de las desavenencias. Nunca. Aquí está, unos alcanzaron promesas, otros alcanzaron cárceles. ¿Qué está pasando si es la misma fe? Fíjate qué curioso que dice que unos evitaron el filo de espada, otros fueron aserrados y muertos a filo de espada. Obviamente todos quisiéramos quedar en el lado de este lado de la fe, pero es la misma fe, es el mismo Señor el que para algunos libraron la espada, pero otros fueron muertos a filo de espada. Unos pusieron en fuga ejércitos extranjeros, como dijimos, y otros recibieron prisiones y cárceles. Tal vez algunos dijeron, sí, por la fe como Gedeón, ahí voy a echar atrás el ejército enemigo. No, papá, tú vienes y a ti te vamos a poner preso. Oye, pero yo soy como Gedeón, de hecho soy ¿cómo se dice? Descendiente de Gedeón. Sí, pero para ti el plan de Dios es otra cosa. Para Gedeón fue vencer al ejército madianita, para ti el plan de Dios es este vituperio. Y uno dice, oye Dios, ¿qué te pasa, Dios? ¿Por qué no haces una receta unitalla y unisex y a todos nos quede iguales? Unos conquistaron reinos y otros fueron apedreados. Y tuvieron que andar de aquí para allá, cubiertos de pieles de cabras. Tuvieron que andar pobres. Por la fe, pobres. Hace algunos años se enseñaba mucho, y creo que otra vez se enseña, que si tienes fe, no puedes ser pobre. Tienes que ser rico. Aquí dice, por la fe algunos eran pobres. Oye, ¿por qué estás tan pobre? Por la fe. ¿Por qué estás en la cárcel? Por la fe. ¿Por qué te vituperan de esa manera? Por mi fe. ¿Por qué te ves humillado de esa forma? Por mi fe. Oye, pero ¿por qué ganaste esta batalla contra el ejército? Por mi fe. ¿Y por qué esquivaste la espada? Por la fe. Pero a ti, ¿por qué te atravesó la espada? Por mi fe. Sí. Esa es la receta y es la manera de Dios. La misma fe, el mismo Señor. De hecho, Efesios lo dice, hay una fe, un bautismo y un Señor. Hay una fe nada más. Misma fe, mismo Señor, una experiencia totalmente diferente. Y esa es una grandísima tentación para mí, para la amargura. ¿Sí? Oye Dios, ¿por qué a este lo dejas esquivar la espada y a mí me tocó que la espada me atravesara? ¿Por qué, Señor? ¿Sí? Pero lo que está queriendo decirnos aquí el escritor es que hay algo clave en una fe puesta en los ojos, puestos los ojos en Jesús. Y para ello primero nos da la recomendación de que si hemos de correr la carrera de la fe con perseverancia y con paciencia, nos dice, corran ligeros y libres. ¿Qué es esto? Nos dice que hay dos cosas de las cuales deshacernos para correr ligeros y libres. La primera la llama peso. La segunda la llama pecado. Desháganse del peso y del pecado que los asedia. La Nueva Versión Internacional dice, desháganse del lastre. El lastre es el peso que les ponen a los barcos para que se mantengan, ¿sí? Y si ustedes no tienen que correr con lastre, no tienen que, o sea, si ustedes han de correr con paciencia y perseverancia la carrera de la fe, tienen que deshacerse del lastre, tienen que deshacerse del peso. ¿Y a qué se refiere con el peso? El peso son cosas en mi vida que no me dejan correr con libertad y perseverancia. Son cosas que me estorban.
Y es muy fácil ir cargando peso o pesos, que quizás no sean cosas pecaminosas, ¿sí? Quizás no sean prácticas pecaminosas, pero que sabemos que no me dejan correr ligero. Hay cosas en tu vida que dices, bueno, pues es que esto no es pecado. Sí, no es pecado, pero te quita ligereza en tu carrera de la fe. Y el apóstol aquí está diciendo, o sea, quiero que corras con libertad, con ligereza, o sea, quiero que corras libre, ¿sí? Relajado. Pero tú quieres ir llevando más cosas. Es como yo, ahorita que llegué aquí, traigo esto, o sea, traigo todas las bolsas llenas de cosas y cosas que me estorban. No es pecaminoso que traiga mi reloj, pero son cosas que me estorban. Tal vez en tu vida hay cosas que estorban, que tú puedes racionalizar y decir, esto no es pecado, pero que tu corazón debe decir, híjole, esto me estorba para correr libremente en mi carrera con Cristo. ¿Sí? El peso y el pecado que nos asedia. Y la idea de asediar, ¿sí? O sea, es cuando rodean completamente un ejército, rodea al otro ejército o la otra ciudad y la tiene sitiada. Eso es asediar. Y de tal manera que no la deja entrar a las personas ni salir con libertad. ¿Sí? Y la idea es lograr que se rindan los que están adentro, asediados. ¿Sabes una cosa? El intento constante del pecado en mi vida es asediarme para que yo no viva rendido a Jesús, sino que viva rendido al pecado. Deshazte de él, dice el apóstol. Deshazte del pecado. Y en esta situación quiero decirte que el pecado puede rodearnos, puede impedirnos de que entremos a la vida abundante que Jesucristo tiene prometida para nosotros. Y si yo quiero caminar en esa vida abundante, ¿sí? Tengo que deshacerme de pecado. Y familia, quiero decirles con mucho cariño, si identificas pecados en tu vida, deshazte de ellos. Deshazte, porque de otra manera no puedes correr libremente. No puedes correr con ligereza. ¿Qué es lo que el apóstol nos está recomendando por su espíritu que podamos hacer? Caminar con libertad, caminar con ligereza. O sea, no hay nada como una vida cristiana libre. ¿Sí? La vida cristiana con peso y con pecado es lo más tedioso y lo más insatisfactorio que pueda existir. Cuando yo albergo o permito pecado en mi vida, cuando yo permito que el pecado esté en mi vida, la vida cristiana no se puede disfrutar. Ni siquiera puedo decirle, Dios, te amo. A la hora que digo, Dios, te amo, digo, o sea, yo mismo me digo, ¿de veras? ¿Sí? ¿A poco? Señor, quiero seguirte. Híjole, se me hace que no quiero seguirlo. Y empiezo de una manera u otra a coartar mi propia libertad en Cristo Jesús. Y por eso el apóstol dice, desháganse de estas cosas primero y después pongan la mirada en Jesús. Si puedes leer junto conmigo el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál es la manera de correr nuestra carrera con paciencia y perseverancia? La manera es corriendo con los ojos puestos en Jesús. Dice el Salmo, mis ojos están siempre hacia el Señor y Él librará mis pies de la red. No dice, estoy viendo a ver si la red no me atrapa. No, mis ojos están siempre hacia el Señor y Él es el que libra mis pies de la red. Puestos los ojos en Jesús, porque Él es quien inicia y Él es quien termina o culmina nuestra fe y la perfecciona. Nuestra mirada puesta en Jesús. Como dijimos al principio, las demás personas que se nos relatan en el capítulo 11 son testigos, son maravillosos ejemplos de la fe, pero la mirada ha de estar puesta en Jesús y no en estas personas, por más maravillosas que hayan sido sus vidas. Pero ¿cómo es descrito aquí Jesús? Aquel Jesús en el que debo poner mi mirada. ¿Cómo lo describe la Escritura? Lo describe de esta manera. Jesús, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
por el gozo que Jesucristo tenía ahí adelante. O sea, cuando iba a la cruz, cuando Jesús lo apresaron y lo torturaron toda la noche, y al siguiente día le dieron una cruz y le dice, vete hacia el Gólgota, y él iba caminando, iba cargando su cruz, ¿sí? Él, lo que aquí dice es que allá en el Gólgota, lo que él veía era gozo, el gozo puesto delante de él. Sufrió la cruz. Él decía, esta cruz está pesada. Se cayó 3 veces hasta que agarraron allí a un campesino que vino a ayudarle, ¿sí? Dice, esto está pesadísimo, pero allá cuando yo llegue hay gozo. El gozo puesto delante de él. Por el gozo que él veía allá adelante, sufrió la cruz y menospreció lo oprobio, la vergüenza, las burlas, las humillaciones, las torturas. O sea, a medida que él viene cargando y diciendo, allá me van a torturar peor que anoche, me van a torturar peor. Dice, pero allá hay gozo. Por ese gozo, o más bien ese gozo, se convirtió en el combustible para que él pudiera soportar la cruz. Sufrió la cruz por gozo y hoy está sentado a la diestra de Dios. Ahora, si nosotros, al menos hablo por mí mismo, tal vez sea tu caso, tal vez no lo sea. Si yo, como persona promedio, una persona civil, una persona con una educación promedio, que vivo en una de las ciudades más bonitas de la República, ¿sí? Y que experimento cosas buenas todos los días, si yo como individuo del siglo XXI hubiera estado ahí presenciando la cruz, imagínate si tal vez sea el caso tuyo también, tal vez no lo es, pero si hubiésemos estado presenciando la cruz, sé que a mí me costaría muchísimo trabajo identificar cualquier gozo en el proceso de la cruz. ¿Por qué? Porque nuestras sensibilidades del día de hoy, por más que vemos muchas cosas, por más que escuchamos noticias, por más que vemos imágenes en películas y etcétera, o sea, el ver cómo un individuo está siendo torturado y que después de pasar una noche de latigazos, torturas, ahora el látigo utilizado para Jesús previo a la cruz no era un látigo común como lo conocemos ahora. Sí, de las, ¿cómo se dicen? Las tiras de cuero, vaya. Sí, como una cuarta. No, los látigos que se utilizaron para la persona crucificada, al final de cada una de las líneas de cuero, tenían una especie de clavo. De tal manera que cuando oímos o leemos que Jesucristo fue lacerado o latigueado en la espalda, la idea era no nada más el dolor del látigo o la cortada que dejaba el látigo, sino que este especie de clavo se clavaba en la piel y a la hora de jalarlo, jalaba la piel consigo. Y después era otra vez. Y de hecho, ¿sí? De hecho, no hay que yo recuerde un conteo de cuántas latigazos le dieron a Jesús, pero la ley decía que el criminal debía de ser latigueado 40 veces menos una, ¿sí? 39. Entonces tal vez fueron 39 latigazos de estos que te estoy platicando que recibió Jesucristo. Jesucristo, cuando se levantó a la mañana siguiente para cargar la cruz, ya tenía la espalda deshecha y desgarrada toda la carne de la espalda, ¿sí? Eso hubiera sido suficientemente aterrador ver y mucho menos experimentar. Pero al llegar al lugar de la crucifixión, la persona era puesta en el piso, encima de la tabla de madera que él había venido cargando, el madero en el cual fue cargado para quitar toda nuestra amargura, ¿se acuerdan? Ahí se le clavaban sus brazos y sus piernas con clavos de aproximadamente 15 centímetros cada clavo. Y después de clavarlo, lo levantaban en la cruz, la levantaban y previamente se había cavado un agujero donde se dejaba caer la cruz, de tal manera que la persona siendo crucificada cargaba hacia abajo todo su peso y
poco a poco se imposibilitaba de poder respirar. Ahora, todo esto, todo este proceso y mucho más, mientras la persona estaba desnuda. Yo sé que las imágenes y las fotos que hoy tenemos tiene un manto ahí, pero no. La idea de Roma con la crucifixión era humillar y deshacer totalmente al opositor, que en este caso era Jesucristo. ¿Sí? ¿Sabes que un ciudadano romano no podía ser crucificado? ¿Por qué? Porque era tan cruel la cruz que dijeron, esto lo vamos a reservar. Ningún ciudadano romano va a ser crucificado, solo nuestros opositores. Los peores criminales y los que se opongan a nosotros son los que van a experimentar este dolor. Repito, si yo hubiese estado ahí cuando al rato después de esto, ya colgado, desnudo, llegan con una especie de marro o de martillo a romper sus rodillas para que entonces todo su peso caiga y entonces la persona se asfixie y de esa manera muera más rápido. O cuando llegaban con una lanza y atravesaban el costado. ¿Sabes una cosa? Yo creo que yo me hubiera vomitado. Yo creo que yo me hubiera tirado al suelo a llorar. Yo creo que yo hubiera salido corriendo. Yo quiero que hubiera dicho, esto es inhumano y no puedo verlo, no puedo presenciarlo. ¿Cómo lo puede soportar el Señor Jesús? Esto es algo inhumano. Pero la Escritura dice que todo esto que acabamos de decir, tan inhumano, Jesucristo lo menospreció, lo sufrió por el gozo puesto delante de él. O sea, Jesús dijo, órale, pero después de cada clavo hay gozo, después de cada látigo hay gozo. Estoy desnudo, vergonzosamente desnudo, allá arriba y que todos me vean. Sí, pero hay gozo detrás de esto. Y no nada más lo hizo con gozo, lo hizo voluntariamente. ¿Puedes decir la palabra conmigo? Voluntariamente. Jesucristo escogió hacer esto. Jesús dijo en Juan 10, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. O sea, esto que estoy haciendo, yo estoy, ¿cómo se dice? Voluntariando mi vida para esto, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla. O sea, esto que estamos hablando de la cruz era una manifestación del poder de Dios. Yo tengo el poder para hacer esto. Tengo el poder para volverla a tomar. Tengo el poder para ponerla. Tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cuando los soldados, la noche que fue capturado Jesús, llegaron a atraparlo y Pedro, ustedes se acuerdan que Pedro sacó una espada y le cortó la oreja al otro y Jesús agarró la oreja y se la volvió a pegar milagrosamente. Sí, le dicen, a ver, agárrenlo. Jesús dijo, oye, espérate, ¿acaso piensas? Les dijo a los soldados, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, Él dijo, tranquilos, a mí no me tienen que apresar. Si yo quisiera en este momento, puedo orar al Padre que escucha mi oración y Él puede enviarme 12 legiones de ángeles. Ahora, ¿cuántos son 12 legiones de ángeles? Los historiadores difieren un poco, pero más o menos 12 legiones de ángeles serían entre 12,000 y 50,000 ángeles. O sea, Jesús dice, o sea, tú eres un soldadito de plomo, vaya, no eres ni siquiera de plomo, soldadito. Si yo quisiera, en este momento el Padre me envía 12,000 o 50,000. O sea, de 12,000 hasta 50,000 ángeles para que te desplomen a ti, te deshagan, te destruyan. Pero yo decido irme contigo porque hay un gozo detrás de lo que yo voy a hacer. Sí, yo tengo el poder para dar mi vida y para volverla a tomar. Jesús lo que está queriendo comunicarnos, familia, es esto. A mí, Jesús, que por el acto que voy a hacer, después mi nombre va a ser Rey de Reyes y Señor de Señores. A mí, nadie me atrapó para hacerme esto. Nadie. No me capturaron.
¿Acaso crees? Es como si Jesús les dijera a los soldaditos de plomo, ¿acaso crees? ¿Realmente crees que Herodes o Pilato, o sea, tú crees que Poncio Pilato me agarró por sorpresa y que él fue el que me entregó cuando la multitud gritó, crucifíquenlo, crucifíquenlo? ¿Tú crees que fue Poncio Pilato? ¿Acaso crees que Herodes y Poncio Pilato se juntaron, platicaron y dijeron, sí, entrégalo, que se muera? ¿Acaso crees que es así como fueron las cosas? ¿Acaso crees que estos soldaditos de plomo son los que vienen a atrapar al Dios del universo hecho hombre? Si eso es lo que crees, estás muy equivocado. Aquí nadie dice lo que va a suceder, sino solo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es quien tiene poder y autoridad sobre todo lo que hay creado en el mundo, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Si existe algún otro rincón, quién sabe dónde, que no esté en el cielo, en la tierra o debajo del cielo, también ahí reina mi Padre y también ahí soy yo quien toma las decisiones. No es Poncio Pilato, no es los soldados, no es Herodes. ¿Y sabes qué? Tampoco soy yo. Nadie. Todo esto les está diciendo Jesús. Todo esto es un drama que mi Padre escribió. Es un drama de salvación que el Padre inventó. Y en ese drama, mi Padre y yo, cuando lo preparamos, acordamos que mi papel en el drama era que yo iba a descender. Y dice el Salmo, he aquí, me preparaste cuerpo, y por lo tanto dije, he aquí que yo vengo. Jesucristo dijo, sí llegaron los soldados, llorando aquí, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y llegaron los soldados, de seguro el Padre no escuchó mi oración. ¿Sí? Así es como yo pienso a veces. Sí, Dios no me oyó. Y después cuando digo Dios no me oyó, la otra razón es que Dios no me oyó porque a mí Dios no me quiere. ¿Sí? Y Jesús ahí, híjole, sí llegaron los soldados. Dios, ¿que no me oíste? ¿O que ya no me amas? No, Jesús dice, esto no es más que una escena más en el plan eterno en el que yo elegí voluntariamente entregar mi cuerpo y entregar mi vida para que todo lo que le va a pasar le pase. Pero también conozco el desenlace de la historia y por eso voy a la cruz menospreciando el oprobio, a sufrirla por el gozo que hay puesto detrás de todo esto para mí. ¿Estás conmigo hasta aquí? No es decisión de Pilato, es mi decisión. Y la única manera de describir todo este proceso es con lo que dice Romanos 5:8. Y ahí lo tienes, creo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, el resumen de todos esos sucesos es este. Dios está diciendo, wow, ya llegamos al momento en la obra universal en el que voy a mostrar cuánto amo a la humanidad. Llegamos, a la cúspide, cuando humanamente, ¿sí?, veíamos que las cosas estaban en el punto más gacho, que no encontré otra palabra, perdónenme. Álgido. Gracias. Es lo bueno de tener gente educada cuando uno predica. Gente que verdaderamente terminó la secundaria voluntariamente. O sea, en el punto más álgido. Nosotros decimos, wow, aquí esto ya, ya perdimos. Los discípulos dijeron, aquí se acabó todo, mejor vámonos, nos van a agarrar también a nosotros. Es cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo más emocionados están. Dice, llegó el momento de mostrar a la humanidad cuánto les amo, de que estos, aún siendo pecadores, mi Hijo voluntariamente va a morir por todos ellos y por todos nosotros. Este es el momento más increíble, este es el capítulo, en la novela de Dios. Es el capítulo ese que todo mundo quiere ver. ¿Sí? Todo el cielo quiere ver. Dice la escritura que los ángeles se asoman y anhelan ver las cosas que estaban sucediendo. Este es el momento para el que todo se planeó. Toda la humillación, la tortura, el dolor,
todo el peso de nuestros pecados, todo, mientras Él clamaba al Padre, podía clamar al Padre para que le enviara de 12,000 a 50,000 ángeles. O sea, Él podía evitar ese momento. Podía evitar los latigazos, la cruz, los clavos, la desnudez, la lanza, el martillo. Podía evitar todo. Pero dijo, no. Yo podría estar rodeado de ángeles. Podía bajar, o sea, así como el ladrón le dijo, oye, ¿a poco no puedes tú bajarte y salvarte a ti mismo? Jesús por dentro le dijo, pues claro que puedo bajarme y salvarme a mí mismo, pero resulta que eso no es lo que quiero hacer. Mi voluntad es hacer la voluntad del Padre, y el Padre y yo hemos acordado que esta es la manera de demostrarle al mundo cuánto le amamos y cuánta necesidad tienen de que hagamos esto para que ellos puedan ser salvos, porque de otra manera van a morir en sus pecados y su destino eterno va a ser de desdicha y de sufrimiento eterno. Pero si yo hago esto gozosamente, por eso lo hago gozosamente, porque puedo cambiar el destino de la eternidad de Huicho. Por eso lo estoy haciendo. Porque Coqui tiene otro destino que yo no quiero que Coqui sufra. Voy a hacer esto por Coqui. Es que Jesús Farías es un pecadorzazo. Todos deben de decir amén. Pero Jesús Farías necesita que yo le demuestre cuánto lo amo. Y la manera de estas 4 letras en una palabra, amor, en esto muestra Dios su amor para Jesús Farías, en que siendo un pecadorzazo, te dije que no dije, Cristo ese día murió por él. Esa es la idea de este drama. Y ese era el gozo que Jesucristo tenía. Y no nada más eso. Ahí te compartí una lista en el QR. O sea, Jesús cuando va a la cruz está pensando cosas como las que puedes leer ahí. Jesús está pensando lo que ya dijimos. Esto está doloroso, pero a mí nadie me quita la vida. Yo la entrego y tengo el poder y la autoridad de volverla a tomar. Sí, me la van a quitar un rato. En 3 días yo voy a tener la vida otra vez. Está bien, agarren lo que quieran. En 3 días todo es mío. Jesús había dicho desde el principio de su ministerio en Juan 2, destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Sí, destruyanme, háganme lo que quieran, más clavos, más látigos, sí, desnúdenme, lanzas, todo lo que ustedes gusten añadir a la lista del dolor de la crucifixión, hágalo. En 3 días, esto va a estar levantado y de una manera más poderosa y más gloriosa. Sí, apláudale, mi David, duro, así, porque ese es Jesús y eso es lo que merece. Jesús estaba pensando, como dijo en Marcos 8, el Hijo del Hombre, sí, el Hijo del Hombre debe. El Hijo del Hombre debe. El Hijo del Hombre no puede escapar, debe sufrir muchas cosas y debe ser muerto, pero después de 3 días se volverá a levantar. Sabía que, como dice Hechos 13:34, sabía que no volvería a morir. Esta vez voy a morir, pero yo nunca más voy a morir. Al contrario, Dios me va a resucitar y voy a vivir eternamente. Él sabía esto y esto alimentaba su gozo. Sabía que al morir y resucitar sería un sacerdote eterno por el poder de una vida indestructible, dice Hebreos 7. O sea, esta vida es destructible, claro que es destructible, y tu vida también es destructible, y la mía es destructible, y el cuerpo de hombre que Jesucristo adoptó era 100% destructible. Pero cuando yo muera y vaya a la cruz, o sea, cada paso que Jesús daba decía, wow, está horrible, y otra vez otro golpe, y otra vez otra escupida. Pero hay gozo en lo que estoy haciendo, porque después de esto voy a ser un sacerdote eterno y voy a tener una vida indestructible. Échenle otro, porque esto me acerca a la vida gloriosa e indestructible que el Padre tiene preparada por mí, porque yo ya vi el drama que preparamos y la novela que preparamos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde la eternidad y hasta la eternidad, de que todo este proceso va a salvar
a toda esta gente y a muchísima gente más por todos los siglos que han existido. Este es Jesús. Esto es lo que está haciendo Jesús. Y por eso también sabía, como él lo dice en Mateo 28 y lo dijimos hace rato, sabía que después de esto, toda autoridad le sería dada en los cielos y en la tierra. Dice el libro de los Hechos que después de resucitar, el Padre le ha hecho Señor y Cristo. Una vez resucitado y suelto los dolores de la muerte, dice, el Padre lo ha constituido como Señor y como Cristo. Y dice el Señor Jesús, tendré toda autoridad sobre los cielos y la tierra. Y en mi nombre, en el Apocalipsis, va a ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿No podría todo esto producirle gozo a Jesús? ¿Crees que podría Jesús producirle gozo ante la cruz? Sí, wow, todo esto se va a obtener. ¿Sabe Jesús en ese proceso? Como dice Apocalipsis 1:18. ¿Sabe que después de este proceso, Él va a vivir para siempre? Y que se va a presentar en Apocalipsis 1 como yo soy el que vivo y estuve muerto y vive para siempre, y tengo en mis manos la llave de la muerte y del infierno. El infierno no es del diablo, las llaves las tengo yo, dice el Señor Jesús. O sea, soy Señor sobre el cielo y sobre el infierno y sobre la tierra. Ese es Jesús. ¿Sabe que después de todo este drama, como dice los versículos que leímos en Hebreos, hay un lugar para Él? Hay un lugar. En el cielo hay un trono donde está sentado Dios. Y dice, después de esto, yo voy a tener mi silla a la diestra del trono de Dios. O sea, si yo hago esto, voy a sentarme allá. Claro que lo hago con gozo y menosprecio la humillación. ¿Sabe que una vez que se siente a la diestra del Padre, va a haber ángeles y hombres y mujeres salvas, tú y yo, cuando muramos y vayamos a la eternidad? ¿Sabe que vamos a estar ahí por los siglos de los siglos y por la eternidad cantando esta canción? Para Él, digno es el Cordero que fue crucificado. Ese Cordero fue crucificado por todos nosotros. Él es digno de recibir honra, gloria, sabiduría, poder y alabanza. Y dice Jesús, wow, si yo hago esto, me voy a sentar en ese trono y entonces va a haber una multitud que va a cantarme esto para siempre. Y dice, aparte de eso, cuando los tiempos se cumplan, me voy a bajar por un instante del trono y voy a venir, ¿sí? Y donde esté Alex, voy a encontrarlo. Y donde esté Marisol, la voy a encontrar. Y les voy a decir, oye, ustedes, también Manolo, son mi novia. Vénganse conmigo. Entren al gozo de mi Padre por toda la... Vénganse conmigo. O sea, ahora ustedes se vienen conmigo. Vénganse. Va a llegar el día en que esto va a suceder, dice Jesús. Esto le producía gozo. Y va a elegir, va a recoger a sus elegidos de un extremo del cielo al otro. ¿Dónde están mis elegidos? Hay unos en China, tráetelos. Hay otros en México, tráetelos. Hay otros en la Ciudad de México, tráetelos. Tráetelos para llevármelos a todos de todos los confines de la tierra. Todo esto veía Jesús detrás de la cruz. ¿No te maravilla todo esto? Honestamente, ¿no te maravilla? O sea, ¿no te da emoción? ¿No te da emoción? Pero sobre todas las cosas, toda esta gloria que veía Jesús detrás. Dice Isaías 53. Y te recomiendo que hoy leas Isaías 53. Dice un versículo en Isaías 53. Que ¿sabes qué veía Jesús? Veía nuestro rostro. Cuando haya puesto, Isaías 53:10. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje y vivirá por largos días. Cuando haya puesto, dice la Nueva Versión Internacional, su vida en expiación por el pecado, verá a su descendencia. O sea, wow, Javier es mi descendiente.
Lo que Jesús veía detrás de la cruz era el rostro de Javier. Lo que Jesús veía detrás de la cruz era mi rostro. ¿Sí? Y Jesús me amó tanto que dijo, por tener ese rostro conmigo por la eternidad, vale la pena que yo haga voluntariamente y con gozo todo este dolor. Porque les amo. Nada más. Porque les amo. Nada más. Jesús nos veía a nosotros, familia, como su recompensa por hacer lo que estaba haciendo. O sea, yo no sé cómo funciona el amor de Dios. Y yo sé que tú puedes decir, eso es absurdo. El amor de Dios a mi mente a veces parece absurdo. Pero Jesús, sí, me veía a mí como soy. Como soy 24 horas al día, como fui y como voy a seguir siendo. Jesús me veía a mí como su recompensa por hacer lo que estaba haciendo. Y Jesucristo te veía a ti. Somos su recompensa. ¿Te das cuenta? O sea, ¿te das cuenta? O sea, yo soy la recompensa de Jesús por haber hecho todo lo que hizo. Soy su recompensa. Jesucristo, cuando estaba yendo a la cruz con gozo, voluntariamente, menospreciando lo oprobio, ¿sí? Estaba viendo en la eternidad cómo mi nombre estaba siendo escrito en el libro de la vida. ¿Sí? Y como decía ahí, Héctor. Wow, ya está Héctor escrito en el libro de la vida. Ahí viene Héctor conmigo. Wow, sí, otro paso más. Tony, sí, otro latigazo más. Ana, el rostro, o sea, Ana, esta Ana va a estar conmigo por toda la eternidad. Así de locamente enamorado está Dios de mí. Y si no hay otra manera que pudiera describirme, es que soy un amado por Dios. ¿Quién eres? No sé, tengo problemas de identidad. Sí, los tengo. Pero sé que Jesús me ama. Yo les he platicado aquella historia de un monje que está ahí a un lado de un camino así, entregadísimo así, en adoración a Dios. Y alguien pasa y lo observa y le dice, oye, seguramente tú estás muy cercano a Dios, ¿verdad? Y el monje le dice, pues es que Él está locamente enamorado de mí. O sea, no es como que el monje dijo, sí, yo he hecho todo lo que hay que hacer para complacer a Dios y yo me he portado tan bien que ahora puedo disfrutar este momento de adoración. No, o sea, no. Yo soy un monje o soy un lo que sea. Dios está locamente enamorado de mí. Por eso el apóstol Juan, déjenme decirlo, nada más, paréntesis, no pienso esto, nada más voy a ilustrarlo así, ¿ok? Para que después nadie diga, Oscar dijo, no. O sea, el apóstol Juan es un egoísta y es un gandalla. Porque él tuvo el privilegio de escribir su evangelio con 22 capítulos y luego 3 epístolas, ¿sí? Y yo no. Y él se apoderó del título, yo soy el que ama a Jesús. Pero ¿sabes qué, Juan? Yo soy el que ama a Jesús. Pero ¿sabes qué, Oscar? Me dice Yoli, no. Yo soy a la que ama a Jesús. ¿Quién te crees, Yoli? Le dice Daniel atrás de ella, yo soy el que ama a Jesús. Y de repente nos damos cuenta que todos nosotros somos el discípulo a quien ama Jesús. Y que Jesús está locamente enamorado de nosotros y le enloquece la idea de que nuestro nombre haya quedado escrito en el libro de la vida por toda la eternidad. Y todo esto, familia, es lo que a Jesús le produjo un gozo indescriptible y que lo hizo posible que sufriera la cruz, menospreciara el oprobio y la vergüenza, y la esperanza de resurrección que Jesucristo tenía fue
el combustible para poder pasar el dolor de la cruz. Jesús puso la mirada en la gloria de la resurrección. Él puso la mirada en lo que había detrás. Y ahora voltea con nosotros y nos dice, ahora tú pon tus ojos. Yo puse mis ojos en la resurrección, ahora tú pon tus ojos en mí. Y detrás de mí vas a ver cosas gloriosas. Vas a ver cosas gloriosas. Es ahí donde están nuestros ojos, no solo en el Jesucristo que fue crucificado, sino como dice Hebreos 12:2, como empezamos, el que está sentado a la diestra de Dios. Ahora pon tus, yo ya llegué acá, dice Jesús. Ahora pon tus ojos en mí, porque yo estoy acá a la diestra del Padre. Nuestros ojos en Jesús, no en los testigos. Son maravillosos los testigos. Es maravilloso el ejemplo de cada uno de ellos. Y los honramos y aprendemos de ellos y leemos sus historias y queremos sus actitudes también. Pero Jesús dice, a la hora de correr, para que puedas correr con paciencia y perseverancia esta carrera de la fe, pon tus ojos en mí. No en tus propios esfuerzos. Ahora sí le voy a echar ganas. Vas a ver, ahora sí voy a vencer el pecado. Ahora sí con todo le voy a entrar. El día que dices eso, ese es tu primer paso al desplome y a la caída, créemelo. Créemelo. Ahora sí yo voy a poder. No puedes, no puedo. Imposible. Por eso puestos los ojos en Jesús, que está a la diestra del trono, llevando a cabo su obra de interceder por nosotros en cada momento. Romanos 8:34, es imposible hablar de la obra de Cristo sin llegar a Romanos 8. Mi filosofía es, no todos los caminos llevan a Roma, pero todos los caminos en Cristo llevan a Romanos 8. ¿Sí? Y aquí está Romanos 8, de nuevo. ¿Sí? ¿Quién es el que condenará? ¿Quién puede condenar a los hijos de Dios? Cristo es el que murió. Más aún, no nada más murió, también resucitó. Amén. Si Cristo hubiera muerto, ok, pero dice Pablo, no nada más hizo todo lo que te acabo de platicar, también resucitó, el que además no nada más murió, no nada más resucitó, hoy está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Puestos entonces los ojos en Jesús, que está a la diestra del trono de Dios y que también intercede por nosotros. Jesús en la cruz terminó su obra aquí en la tierra y por eso dijo, consumado es, todo está terminado, tetelestai, ya acabé. ¿Sí? Pero su obra en la tierra, su obra en los cielos continúa. Su obra de interceder por nosotros de día y de noche. Y en este momento que Jesucristo está vivo, que resucitó no nada más para irse, sino para seguir obrando a nuestro favor. Jesucristo está obrando a mi favor el día de hoy. Jesucristo está obrando a tu favor el día de hoy. Y en los momentos que yo me siento con condenación, Jesucristo intercede por mí e intercede por ti. En los momentos de tu debilidad, Jesucristo está intercediendo por ti. Señor, hoy me siento débil, no puedo. Sí, cierto, no puedes, dice Jesús. Voy a interceder por ti delante del Padre. En mis momentos de duda, Jesús intercede también por mí. En mis momentos de lucha contra el pecado, Jesús está intercediendo por mí. Cuando estoy luchando contra el pecado puedo decir, Señor, qué bueno que estás ahí arriba viendo la lucha que estoy teniendo, por favor. Ayúdame intercediendo al Padre, rogando al Padre por la ministración del Espíritu Santo a mi vida en el cielo, porque aquí es donde me encuentro en este momento. Jesús siempre está intercediendo por nosotros. Hebreos 7:25 lo dice, por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. ¿A qué se dedica el Señor Jesucristo el día de hoy? Se dedica a interceder por mí. Amén. Vive de esa manera me ama Jesús. Esa es la magnitud del amor de Jesús por mí, que hizo todo lo que hizo aquí para mostrar su amor, pero después sube al cielo, se sienta a la diestra del Padre, a hablar al Padre únicamente acerca de mí. Todo el tiempo Jesús le está hablando al Padre de mí. Y todo el tiempo Jesús
le está hablando al Padre acerca del Carnaza y acerca de Gustavo y de las necesidades que tiene Arturo y de las debilidades que tiene Yoli, sí, y de las luchas que tiene Ceci. Jesús está sentado a la diestra del Padre, hablando con el Padre, diciéndole: Padre, mi hijo está sufriendo esto, mi hija está batallando con aquello. Acuérdate cuánto les amamos, porque les hemos amado desde el principio. Acuérdate del drama de la salvación, y que en ese drama de la salvación yo entregué mi cuerpo y mi vida para después resucitar, venir a sentarme aquí a tu diestra y hablarte acerca de ellos, y hablarte acerca de cuánto les amo. Esa es la obra de Jesús por tu vida, Areli. Ese es Jesús. Eso es ¿a qué se dedica Jesús? Sí. ¿Se acuerdan de Mafalda? Nunca me olvido de Mafalda cuando va a tener un bebé, su mamá. Dice: ¿cuándo van a ser? En 9 meses. Dice: ¿por qué tanto tiempo? Y la mamá, muy sabia, le dice: ¿para qué quieres que nazca antes un bebé que no va a tener nada que hacer más que dormir y comer? Está bien para Mafalda y Guille y su mamá, pero jamás pensemos así de Jesús. ¿Por qué se va 2000 años? ¿Por qué no regresa hoy? ¿Por qué no regresó hace 100 años? ¿Para qué se espera a regresar? Porque está ocupadísimo construyéndome una casa y hablando con el Padre acerca de mí, de cuánto me ama y cuán locamente están enamorados de mí. Sí, de mí. ¿Puedes creerlo? De mí. Esa es su obra, esa es su labor, y esa es su gloria, y ese es nuestro beneficio. Amén. En este Jesús, dice Hebreos, en este Jesús pongan la mirada. Si la pones en otro lado, híjole, pon la mirada en Jesús, porque la realidad es que Jesús siempre tiene la mirada puesta en ti. Esa es la idea. Puestos los ojos en Jesús, Jesús dice: es que, veámonos a los ojos tú y yo como enamorados. Yo pongo mi mirada en ti todo el tiempo, pon tu mirada en mí. Yo puse la mirada en la resurrección, tú pon la mirada en mí y vas a ver las cosas que hay detrás. Por eso, familia, oprobio, dolor, libres de la espada, atravesados por la espada, echando a correr ejércitos enemigos, siendo capturados por ejércitos enemigos, con riquezas o con pobrezas, sea lo que sea, puestos los ojos en Jesús, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio, y hoy, para mi favor, está sentado a la diestra del trono de Dios, platicando con Dios acerca de mí y acerca de ti, Alecita. Hoy, en este momento, hoy. ¿Y sabes cuánto tiempo? Siempre, siempre. Por eso el versículo 3 nos dice: así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la vida cristiana es fácil cansarse y es fácil perder el ánimo. Te lo dice alguien que ha vivido la vida cristiana por algunos años. Es fácil cansarse y es fácil perder el ánimo. No, ya estuvo con esto. Ya, ¿para qué me porto bien si le va mejor al otro? ¿Sabes qué? Puestos los ojos en Jesús para que no nos cansemos ni perdamos el ánimo. Consideran a Jesús, miren a Jesús, vivan tomando en cuenta la obra de Jesús, dependan de Jesús, todo en Jesús, para que no pierdan el ánimo. Detrás de la cruz, repito, Jesús vio cosas gloriosas. Detrás de Jesús nosotros podremos ver cosas gloriosas, y eso es lo que nos va a mantener con ánimo en este caminar cristiano. Y así como en la cruz Jesús estaba siendo torturado por sus enemigos, Él ha prometido acabar con todos sus enemigos y por lo tanto los nuestros también. Ese día va a llegar.
El día en que todos los enemigos van a ser vencidos va a llegar. Y si hoy el enemigo de nuestra alma te debilita, si el enemigo de nuestra alma te desanima, si el enemigo de nuestra alma te hace caer en un pecado horroroso, si el enemigo de nuestra alma te hace sentir que no sirves para nada, recibe tu gozo al poner la mirada en Jesús, quien ha prometido cosas gloriosas para los que esperan en Él. El apóstol Pablo, en su capítulo más glorioso acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, dice: entonces vendrá el fin, cuando Él, Jesús, entregue el reino a Dios el Padre, y luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Los dominios, autoridades y poder existen todavía, pero un día Jesucristo los va a destruir a todos, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido será la muerte. Jesucristo ya la venció. Jesucristo la va a vencer. Amén. Nuestros enemigos van a ser vencidos, y la muerte y el pecado, ese enemigo que siempre nos asedian, van a ser vencidos. Me encanta este versículo de Isaías 25:8. Devorará, o sea, qué padre palabra. Devorará a la muerte para siempre. Y el Señor omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra el oprobio de su pueblo. El Señor mismo lo ha dicho. O sea, Dios se está preparando para devorar a la muerte. O sea, pero Dios va a acabar. O sea, esa muerte que produce lágrimas en nuestros rostros, y esa muerte que nos ha golpeado, y esa muerte que nos amenaza de día y de noche, esa muerte, Dios dice, la voy a devorar. Y al momento de devorarla, las lágrimas que la muerte produjo, las voy a limpiar de sus rostros. Va a llegar ese día, familia. Va a llegar ese día. Hace tiempo yo tuve una especie de imagen o de visión, llámale como quieras, y me imaginé como cuando en la escuela hay un bully, uno que bulea a un cuate más chiquito, y lo bulea porque su hermano grandote de secundaria ya se fue a otra escuela. Entonces el bully aprovecha y se la pasa buleando al otro. Sí. Y yo veía en esta imagen cómo nuestro hermano mayor un día va a regresar y va a agarrar al bully del pescuezo y le va a decir: hasta aquí llegaste, déjalo. Nuestro hermano mayor Jesucristo va a agarrar a la muerte del pescuezo, la va a devorar y le va a decir: deja a mi hermano menor para que disfrute las bendiciones eternas que yo tengo para él y para ella. Amén. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso termino con este versículo increíble de Job. Vivamos, familia, vivamos con esto, con este versículo. Yo sé, ¿puedes leerlo en voz alta conmigo? Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. ¿Podemos ponernos de pie y decir estas palabras en voz alta todos nosotros? ¿Puedes decirlo? ¿Tienes ganas? ¿Tienes energía para decir esto? Lo decimos: yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre la muerte. Lo decimos corrido juntos: yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre la muerte. Démosle un aplauso de alabanza a nuestro Redentor, por favor. Sí, un aplauso fuerte y decir: tú vives, Señor, estás vivo y lo hiciste por nosotros. Levanta tus manos al Señor y vamos a adorarlo y dile gracias. Dile: gracias, Señor Jesús. Gracias por quien eres. Gracias por lo que has hecho. Gracias porque por el gozo puesto delante de ti sufriste la cruz por mí. Gracias porque viste mi rostro y gracias porque viste mi nombre. Y hoy estamos aquí en esperanza gloriosa de la resurrección junto contigo para la eternidad. Gracias, Señor Jesús. Y en este mismo espíritu
Vamos a adorar al Señor, pero también vamos a tomar la Santa Cena.